amigos y bienvenidos una vez más a un nuevo video de nuestro canal. Y si no nos conocen, por si sos nuevo en el canal, somos Yamila Castel y Osmani Lavín. Y queridos amigos, bueno, estoy un poco afónica porque sufrí esta semana de turismo, me la pasé casi que en cama con una gripe espantosa, pero bueno, ya hay que recuperarse, hay que ponerse de pie y hay que seguir trabajando y dándole duro. Y chicos, hoy estamos en una de las mejores vistas que tiene acá Punta del Este. Estamos en Punta Ballena, específicamente, como pueden ver en el fondo. Ahí, para este lado van a ver hacia Montevideo y para este otro lado es para allá. Es nuestra casita. Aquí pueden ver la bella bandera del Uruguay. Mírenla ahí. Este es un lugar muy turístico. En este lugar que estamos ahora, casi todo el que viene a Punta del Este pasa por acá. Esto es como un mirador que se pueden ver todo. Acá atrás están viendo un complejo privado que son unas casitas, que es un barrio cerrado. Para que no conocen, un ejemplo en Cuba, es un barrio cerrado con seguridad. Viven muchas personas todo el año y claro, tienen una hermosa vista. Acá pueden disfrutar de los mejores atardeceres de Punta del Este. Así mismo es como dice Yamila. Muy divino. Ahora estamos en un día tranquilo, hoy es un día súper tranquilo. Normalmente se pueden ver en el fondo muchos barcos, muchos yates. Recuerdo que hemos pasado en el verano principalmente. Pasamos y vimos muchos yates ahí, personas, claro. Personas. Sí, ya se fueron todos, ya no queda nadie. Bueno, solamente vemos el mar divino. También tienes que saber que esta zona es cara. Sí. Aquí para tener una casa, un ejemplo, aquí los valores de las casas, nosotros que trabajamos en inmobiliaria, conocemos un poco. Pero oscilan, un ejemplo, en este barrio que ven acá pueden encontrarse hasta casitas de $700.000. Eso que ven hacia allá, no sé si se ve bien ahí, por detrás de Yamila, son casas que dan a lo que es el mar, la playa. Y fácilmente una casa cuesta $1 millón. Nosotros a veces nos ponemos a hablar que es increíble con las aguas y los mares que tenemos en Cuba, esta pregunta te la hago, ¿cuánto puede valer una casa de estas en una playa de Cuba? Increíble. Sí. Esperemos que algún día llegue esta libertad y esto, que cada cual pueda tener lo suyo por su trabajo, llega a Cuba y ahí vamos a ver el verdadero desarrollo de nuestro país. Entonces, en este video vamos a hablar un poco de lo que es el costo de vida acá en Uruguay. ¿Es tan caro el Uruguay? Es una gran pregunta que nos hacemos. Sí, es un poco cariñoso el Uruguay. Sí, le estaremos comparando con precios de algunas cosas. Estaremos hablando de cuánto más o menos necesitas para vivir en un mes una familia de 4 personas. Nosotros somos 4 en casa, contando la producción, que es mi suegra y la niña. Claro, antiguamente éramos 5, recuerda, éramos 5 hasta que Alexito se fue para Estados Unidos. Pero vamos a basarnos en nosotros 4 que estamos ahora acá. ¿Cuánto depende de los sueldos, del sueldo básico y qué tanto nos da para vivir un mes, principalmente, que es lo que sale? Entre lo que es alquiler, el gasto de lo que es la comida, los servicios básicos acá en Uruguay. UTE es lo que es la corriente eléctrica. OCE es el agua, que en este caso nosotros no pagamos porque todo el que vive en un edificio va incluido en los gastos comunes para los alquileres. Pero el agua es también un poquito cariñosa. Sí, en casas es un poco cariñosa, depende de la zona. Sabemos que dependiendo de los lugares acá en Uruguay, varía el costo de lo que es la UTE y el OCE. Bueno, es dependiendo de la zona. Sé que otras zonas mucho más económicas, pero claro, las zonas de alto nivel adquisitivo son mucho más caras. Pero vamos a hablar de la realidad. ¿Cuánto se necesita para vivir un mes acá en el Uruguay? Y bueno, antes que nada quisiéramos agradecerle a todos. Hemos leído unos comentarios espectaculares. En nuestro último video le agradecemos muchísimo. En solo creo que 10 días hace hoy que subimos el video y vamos por las 3.200 vistas. Eso para nosotros la verdad que es un orgullo de que tengamos esa aceptación entre ustedes y que nos estén apoyando, porque cada like cuenta y cada suscripción también a nosotros nos hace grandes.
Sí, eso nos enorgullece. He leído muchos comentarios, bueno, casi todos los he leído y veo lo positivo que son de muchas personas que se sienten identificadas con nuestra historia y realmente eso nos motiva a hacer otro video. A veces nos preguntamos qué vamos a hacer otro video porque realmente esto no es lo de nosotros prácticamente. Estamos poco a poco avanzando y contando que muchas cosas para que lo ayuden a ustedes, tanto a las personas que están aquí, a los uruguayos, a todas las personas que para nosotros todos son una familia, tanto uruguayos, cubanos, venezolanos, de todos países que sean. Por eso estamos haciendo estos estilos de video para que ustedes sepan la realidad acá del Uruguay. Pero bueno, vamos a centrarnos en el video de hoy que viene siendo el costo de vida en Uruguay. Hola chicos, estamos de nuevo acá, nos cambiamos de lugar, ahora estamos en una zona súper linda, una zona súper tranquila donde vienen muchos surfistas, pescadores. Estamos aproximadamente a la altura de la parada 40 de lo que es la playa Mansa. Entonces, ¡con frío! Sí, ahora está haciendo frío, están como en 4 grados, como Esta vaina es 11 grados en la mañana. 11 grados en la mañana, pero están unos 13 grados ahora. Entonces vamos a seguir hablando de lo que venía el video, costo de vida. Vamos a hablar un poco, un ejemplo. El salario mínimo del Uruguay oscila entre 20 y 21 mil pesos aproximadamente. Igual se los dejo escrito abajo cuánto es el salario mínimo. En base a ese salario mínimo, queremos decirle cómo sería el costo de vida en Uruguay. Por ejemplo, que pagues la renta, pagues los servicios y algún que otro lujo que puedas darte. Alguna salidita a comer, un McDonald's o algo. Claro, siempre basándonos en el salario mínimo. Entonces, vamos a dejar a Yamila que Yamila cuente un poco de cuánto oscilan. Vamos a poner una renta media. Media. Todo lo vamos a hacer en base a una sola persona. Una sola persona. Más o menos para que tengan una idea de cómo podría salir en el Uruguay el costo de vida. Hola queridos amigos, acá estamos con mucho frío. Bueno, para mí el salario mínimo en Uruguay, o sea, es 20.000 y creo que te queda en mano unos 17, como lo habíamos hablado en el otro video, en el video anterior, no el anterior, sino el otro. Y por los descuentos y las cosas que te hacen, creo que tienes que vivir con alguien, compartir los gastos de la renta, los gastos de comida, para que el salario mínimo te alcance. También tengo entendido que casi nadie gana el salario mínimo acá en Uruguay. Todo el mundo gana entre los 25 y los 30 y un poquito más. Entonces ahí sí, porque puedes encontrar, si eres solo, puedes irte a vivir con ese salario, una renta de, ponerle que de 15 o de 10, dependiendo la zona, dependiendo el lugar. Pero sí pienso que los alquileres se han venido arriba, han aumentado tipo un 5 o un 8%. Sí, así es. Entonces vamos a poner un caso que vengas, el caso más crítico, que llegas un ejemplo de Cuba. Sí, como nuestro amigo Michael vive en una renta para 5.000. 5.000, vamos a poner que estás en un trabajo que lo que ganes sea líquido 17.000 pesos. Sí. Estamos poniendo un caso para no tienes auto, no tienes moto, no tienes nada. No tienes nada. Que en renta se te vayan 5.000 pesos. Ya vamos a poner menos 17, ya quedamos en 12.000 pesos. Vamos a poner que tienes que pagar la UTE. La UTE puede oscilar. Sí, es muy cara la UTE. Es dependiendo de la zona también. Pero un ejemplo, vamos a poner en ese caso posible que tengas el gasto de UTE 900 a 1.000 pesos. Caso de una sola persona, un cuarto chico de 5.000 pesos. Ya tienes 900. Tienes el Antel, el contrato de Antel. De internet. De internet te sale unos 1.200 aproximadamente, 1.200 pesos. Y vamos a poner que tengas solamente eso. A ese, si no tienes, un ejemplo, no tienes moto, yo le aconsejo que se compre una moto, el que pueda. Sí. El que pueda se compra una moto porque te ahorra mucho. El bus oscila más o menos en aproximadamente $1. Creo que ahora está acá en Maldonado 45 pesos uruguayos. Pero si te pones a ver que tengas que ir todos los días al trabajo, es $1 diario. Entonces, como que es un poco... Sí, no te da, los números no te dan. Sale un poco caro. Por eso nosotros, si puedes comprarte una bici, cómprate una bici. Si puedes comprarte una moto, y si puedes un auto, mucho mejor para el pueblo. Y si te compras un avión también. Sí, es lo que pueda. Es lo que puedas Pero tener y que te puedas ahí vas servir. viendo los gastos que vas teniendo. Vamos, por renta 5.000. Tenemos también UTE 1.000 pesos, vamos a ponerle un aproximado, vas por 6.000. Servicio internet 1.200. Y entonces ahí tenemos que agregarle la comida.
Es cara, sí, la comida es un poco cara. Es cara, pero hay lugares que puedes encontrar muchísimas ofertas. El pollo no es caro, Claro. la bondiola, la carne de cerdo, que es lo que comemos la mayoría de los cubanos, tampoco es caro. Tampoco es cara. Las pastas no las veo caras tampoco. Es, O sea, es dependiendo sí. de la etapa del año. Y es dependiendo de lo que te guste a ti comer, porque sí, la carne res. Cuando nosotros llegamos acá nos dijeron, ay, ¿cómo van a comer carne res en Uruguay? En Uruguay hay ¿te acuerdas, Manny? Hay una vaca por persona o 3 vacas por persona. Y realmente no es así, o sea, la carne de res es, sí. A ver, no es que tampoco sea tan difícil consumirla. Lo que sí es un poco más cara que las otras carnes. También le podemos decir, yo creo que semanalmente una sola persona pienso que puede gastar unos 1.500 a 2.000 pesos en comida. A eso porque eso hay que agregarle el aceite, el arroz, algunos condimentos que te gusten, esas cosas, es dependiendo de la El necesidad. tomatico, el platanito. La necesidad. Yo considero que una persona que llega con un salario de 17.000 en mano, pienso que sí, que puede vivir. No a un nivel de vida muy alto, pero puede como que empezar poco a poco los primeros pasos, afectando los gastos poco a poco y puede vivir en Uruguay. Sí tienes una renta de De 5.000 5.000 a 7.000 a pesos. 7.000 pesos. Y sí, chicos, lo que tienen que tener presente es que los servicios sí o sí los tienes que pagar. Y los servicios son UTE, que es la corriente eléctrica, para los cubanos que no saben, los que están en Cuba no saben UTE. Y OCE es el agua. En caso que sea que estés en una casa alquilado, o sea, si estás en un apartamento, ya está incluido en los gastos. Ahí tenés los gastos incluidos. El servicio de internet. El servicio de internet. Esos son gastos fijos, que sí o sí tienes que pagar. Sí, el internet igual es opcional porque hay personas como que se manejan con el celular y no Pero- tienen que pagar el internet fijo de Antel. Pero ya no estamos en Cuba. Aquí el internet Pero vengan es libre, no es y como usen allá, el no es internet, como allá. disfruten el Hay que internet. disfrutarlo. Para que- para mí el internet es fundamental porque es la vía que Sí. nosotros usamos para comunicarnos con nuestra con toda familia. la familia. Entonces eso es fundamental, por eso lo veo como un gasto fijo para mí. Y la comida. Y bueno, el tema de la comida sí es importante porque tenés que alimentarte. Esta semana estuvimos con unos clientes y me preguntó, seguramente ella está viendo el video, bueno, y pasaron hambre literal, y bueno, y yo miré a Manny y le dije, y pasamos hambre, Al sí. principio sí, porque Sí, pasamos hambre, porque la plata que teníamos no la podíamos gastar, entonces sí, pasamos hambre. La niña no pasó hambre, la niña no pasó ningún tipo de necesidad, la niña tuvo todo como tenía todo en Cuba, y bueno, hemos tratado de mantenerla a ella lo mejor posible. gracias a eso estamos acá hoy. Y sí, Gracias a esos esfuerzos que hicimos, que nos redoblamos también. Muchas personas nos ayudaron, gracias a ellos también. Pero bueno, ustedes también pueden hacerlo. Hay que salir adelante, y más cuando estás en un país que nos abre las puertas, gracias a Dios Uruguay que nos abrió las puertas a muchos cubanos, a muchos migrantes venezolanos, de Bolivia, de todos lados que hemos encontrado acá, pero nunca se rindan, hay que salir adelante. Trabaja, cumple. Y estoy seguro que vas a lograr el objetivo, que es el objetivo de todos, que es tener una vida justa, una vida digna de tener comida, tener un hogar donde estar y poder ayudar a los tuyos, que es el principal. Lo principal para un migrante como nosotros en nuestros países, que estamos pasando mucho trabajo en nuestro país, es de alguna manera poder ayudarlo, que siempre se hace mediante recorte, apretando ay, sí. y ayudando. Sí, a nosotros nos causa como que a nosotros nos ayudaron tanto estando en Cuba y nuestra familia canadiense, la familia que me adoptó a mí, que por acá les dejo una fotito, y muchas amistades nos ayudaron muchísimo y hicieron nuestra vida más fácil y hoy en día yo me siento súper feliz y contenta de poder estar ayudando a mi familia en Cuba y no solamente a mi familia, todas las amistades que me están mirando y saben que yo, aunque sea unos zapatos o algo, cada vez que mando algo para Cuba, siempre al vecino, a todo el mundo. Yo digo que yo en Cuba extraño hasta el perro del vecino cuando entraba al camino de mi casa. Entonces, ahora queremos que ustedes nos dejen en los comentarios qué ustedes quieren saber, no sé. Ya algo. Osmani tiene una fanática. Osmani fue a hacer la prueba de la ¿verdad licencia. que sí? Aquí está la foto de nuestra amiga. Muchas Ya gracias. tienes una fanática. Si Me voy a no poner sabe- celosa la chica. Si no sabes lo contenta, eso a mí me pone muy contento de ver personas que nos
como que nos siguen. Sí, y nos están apoyando muy bien, gracias a todos. Y que para nosotros es algo normal, conocemos a una persona, bueno, en lo que podamos ayudar siempre lo vamos a ayudar. Recuerden que me suscribí a su canal, aquí les dejo su canal por las dudas. Y bueno, muy contento con todos ustedes, nosotros seguimos trabajando, próximos videos vamos a hablar de nuestro trabajo para que nos conozcan un poco en qué nos desarrollamos acá en Uruguay. Sí, muchos colegas me han escrito y me han dicho, ya Mila, hiciste un canal de YouTube, y bueno, sí, había que hacerlo porque como dijimos en el primer video, Manny hacía rato quería contar nuestra historia. Nuestra historia es linda ahora porque... que estamos poco a poco contándola, vamos a conocer, para que conozcan todo Uruguay, queremos ir a Chuy, un ejemplo, hemos ido ya a Chuy, pero para que ustedes conozcan cosas que no se ven en Cuba, por ejemplo, ¿viste? Cuba está rodeada de agua, por ejemplo, estar en Uruguay y dar un paso, estar en Brasil, es algo que no es normal para nosotros, para muchos sí, pero para nosotros no. Otros viajes también, gracias a Dios acá, hemos podido hacer cosas que nunca habíamos pensado que íbamos a hacer en Cuba, y se lo vamos a estar mostrando, no le vamos a contar más porque si no, vamos a dejarlo con la curiosidad esa. Sí, pero vengan a Uruguay, Uruguay es un país hermoso, donde vivimos de verdad que... Bueno, mi tía me dice hace 2 días, Yamila, prefiero vivir en Punta del Este o en Montevideo que en Miami. Y ella nosotros tenemos toda la familia en Miami y ella me dice eso, porque realmente hay una tranquilidad acá que se respira. Sé que capaz que me ataque alguien con este comentario, sé que Estados Unidos es Estados Unidos, pero el Estados Unidos de nosotros es Punta del Este y acá nos sentimos súper felices, súper contentos. Amamos la gente de Uruguay porque nos abrió la mano, nos dio su mano, nos abrió las puertas. A ver, no le vamos a mentir. Nosotros siempre tuvimos también en la cabeza de querer irnos para Estados Unidos. Sí, pero era Canadá. Siempre. Para Canadá. O Canadá. Estados Unidos, Canadá. Siempre queríamos irnos para ahí. Queremos irnos para Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, Canadá. Entonces, después, en otro video, le vamos a comentar por qué Uruguay y nos quedamos acá. Y finalmente tuvimos la posibilidad de irnos, eso sí, somos sinceros. Sí, cuando mi suegro cruzó la frontera, podíamos todos Tuvimos toda la posibilidad de irnos a Estados Unidos, pero le vamos a contar en el próximo video por qué nos quedamos en Uruguay. Pero con una meta, si llegamos en este video, un ejemplo, a los 500 likes, dedito, lo contamos, si no, no lo voy a contar. Voy a poner eso así para que lleguemos, para que le den like a los videos. Sé que muchas personas lo ven, pero dale like, que no cuesta nada. Y mis amigos cubanos, no le tengan miedo al frío, que el frío se disfruta. Miren, ahora mismo acá tenemos, acá estoy yo re congelada, pero re feliz. No, pero estamos, pero viste que nos acostumbramos. No está tan frío. Frío es cuando viene 2 grados. No, 3 ese grados. viene ahorita. Ahorita está, que viene violento. Pero no robamos más tiempo. Esperen otro video más. Y no olviden suscribirse, no olviden por favor apoyar el canal, porque lo estamos haciendo con muchísimo amor y con muchísimo deseo de que nos conozcan y que cada día nos conozcan muchas personas. Compartan nuestros videos para que le llegue a nuevos suscriptores, a nuevas personas y tener nuevos seguidores. Y los queremos muchísimo a todos los que nos están apoyando. Y como hace la ballena, nos vamos. Pero vamos a regresar. Y como dice Yamila, el último, chao. Chao, bye, Mickey Mouse.